Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí una vez más! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando muchísimo en el mundo del espectáculo, especialmente para los amantes de las series turcas. Prepárense porque vamos a desentrañar un secreto bien guardado. Hablaremos de una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía, Demet Özdemir. Sí, esa carismática artista que nos ha robado el corazón en innumerables ocasiones. Y es que, como saben, en este canal nos encanta traerte las últimas noticias y los detalles más jugosos del universo de la farándula, esa chispa que hace que todo sea más interesante. Hoy el foco está en Demet y más concretamente en unas declaraciones que ha dado recientemente y que han puesto a todos a especular. Porque sí, mis amigos, Demet Özdemir ha roto su silencio. ¿Y sobre qué? Pues nada más y nada menos que sobre su pasado, sobre relaciones que fueron noticia en su momento, y sí, sobre uno de los nombres que más se asoció a ella en el pasado, Can Yaman. Sé que muchos de ustedes son fans de ellos dos, quizás incluso recordarán la química que desbordaban en pantalla. Y justamente esa química en la ficción a veces cruza la línea a la realidad, o al menos, eso es lo que el público piensa. Así que si eres de los que han seguido de cerca la vida y obra de Demet Özdemir, si te has preguntado qué pasa en su vida sentimental, o si simplemente disfrutas de una buena dosis de chismes del corazón con un toque de verdad, entonces quédate conmigo porque este vídeo está hecho para ti. Antes de que nos adentremos en lo que Demet ha dicho, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Es completamente gratis, y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, que siempre vienen cargados de sorpresas y la información que ustedes aman. Además, un me gusta siempre nos anima a seguir trayéndoles el mejor contenido. Así que vamos a empezar. El mundo de la fama es fascinante, ¿verdad? Vemos a nuestras estrellas favoritas en la pantalla, admiramos su talento, su estilo, y por supuesto, su vida personal siempre genera una gran curiosidad. Y cuando hablamos de Demet Özdemir, hablamos de una artista que ha sabido ganarse el cariño de millones de personas. Su talento es innegable, su belleza es impactante y su personalidad, por lo que se percibe, es muy fuerte. A lo largo de su carrera ha participado en proyectos que la han consolidado como una de las figuras más importantes de la televisión turca. Y como suele suceder con las estrellas de su calibre, su vida sentimental ha sido objeto de constantes rumores y especulaciones. Una de las relaciones que más eco hizo fue, sin duda, la que tuvo con el también actor Can Yaman. Muchos recordarán la pareja que formaron en la serie Erkenci. La química entre ellos era tan palpable, tan electrizante, que el público no tardó en fantasear con una relación en la vida real. Y para sorpresa de algunos y confirmación para muchos, esa fantasía se hizo realidad por un tiempo. Fueron una de las parejas más mediáticas de Turquía, sus fotos juntos inundaban las redes sociales, y cada aparición pública era analizada al detalle. Sin embargo, como muchas historias de amor en el mundo del espectáculo, la suya también tuvo un final. Y aunque ambos continuaron con sus vidas y carreras, la sombra de esa relación, y las preguntas sobre lo que realmente sucedió, siempre han estado presentes. Los fans, siempre ávidos de detalles, nunca dejaron de preguntar, de comentar, de especular. ¿Qué pasó realmente entre Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Cómo fue esa relación? ¿Cómo se siente ella al respecto ahora? Y aquí es donde entra la noticia que nos trae hoy aquí. Demet Özdemir, de forma muy valiente y sincera, ha decidido abrirse y compartir algunos de sus pensamientos sobre su pasado, incluyendo, por supuesto, lo que tuvo que ver con Can Yaman. Ella ha estado en diversas entrevistas recientemente, y aunque no es de las que se prodigan en hablar de su vida privada, en esta ocasión ha dado pinceladas importantes. Lo que más ha llamado la atención de sus recientes declaraciones es la madurez y la claridad con la que aborda estos temas. No hay rencor, no hay reproches evidentes, sino más bien una visión reflexiva de las experiencias vividas. Ha hablado de cómo en su momento, la intensidad de la relación con Can Yaman y la atención mediática que recibían fue algo abrumador. Según lo que se desprende de sus entrevistas, Demet Özdemir parece haber aprendido mucho de esa etapa. Ha comentado que si bien fueron momentos importantes y llenos de pasión, la presión pública y las expectativas generadas por la popularidad de la serie y su relación en la vida real se volvieron un peso difícil de manejar. Ella ha enfatizado que en aquel entonces, era más joven y quizás no tenía las herramientas o la experiencia para lidiar con
Todo ese escrutinio. Es importante recordar que cuando estas relaciones se vuelven tan públicas, la línea entre la vida personal y la profesional se difumina de una manera muy particular. Los fans ven a los personajes en pantalla, se enamoran de la química que transmiten, y luego desean que esa magia continúe fuera de la ficción. Y esto para los actores puede ser un arma de doble filo. Por un lado, significa una conexión profunda con su audiencia, pero por otro puede generar una invasión de la privacidad y una presión inmensa. Demet, en sus declaraciones, ha expresado que buscaba mantener su vida privada lo más resguardada posible, pero que la intensidad de la fama, especialmente en ese momento de su carrera, dificultaba esa tarea. Ella ha dicho algo así como que las relaciones son algo delicado y personal, y que cuando se exponen a la luz pública de esa manera, pueden volverse más frágiles. Y parece que lamentablemente esa fragilidad fue un factor importante en la ruptura. Ahora, ¿qué ha dicho específicamente sobre Can Yaman? Pues bien, no ha entrado en detalles escabrosos ni ha revelado secretos íntimos, y eso es algo que honestamente se agradece. Demet ha optado por un enfoque más general, hablando de la relación como una etapa de su vida que fue intensa y que en su momento significó mucho para ella. Ha mencionado que a pesar de todo guarda buenos recuerdos de esa época, pero también ha reconocido que las circunstancias no permitieron que la relación evolucionara de la manera que quizás ambos hubieran deseado. Una de las frases que ha resonado con fuerza es su reconocimiento de que cada relación, incluso las que terminan, deja lecciones valiosas. Y por lo que se percibe en sus palabras, Demet Özdemir ha sabido extraer esas lecciones. Ha aprendido a valorar su privacidad, a ser más selectiva con su energía y su tiempo, y a priorizar su bienestar emocional. Además, es muy probable que esta apertura sea una forma de cerrar capítulos y avanzar. Cuando una expareja sigue siendo un tema de conversación recurrente, puede ser difícil para la persona seguir adelante. Al hablar de ello con tanta serenidad, Demet parece estar diciendo, esto fue parte de mi historia, lo procesé, aprendí de ello, y ahora estoy en otra etapa. Es interesante cómo las entrevistas de las celebridades pueden ser tan reveladoras. A veces con una simple frase o un gesto, nos dan pistas sobre sus pensamientos y sentimientos más profundos. Y en el caso de Demet Özdemir, sus palabras transmiten una sensación de paz y de autoconocimiento. Ella no ha dicho que Can Yaman sea una persona negativa o que la haya tratado mal. De hecho, no ha habido acusaciones de ese tipo. Más bien, se trata de la dinámica de una relación bajo el microscopio de la fama. La presión externa a las expectativas y quizás diferencias en cómo cada uno manejaba esa atención, pudieron haber sido los verdaderos antagonistas de su romance. Sus declaraciones también nos invitan a reflexionar sobre cómo consumimos la información de las celebridades. A menudo queremos saberlo todo, los detalles más íntimos, como si tuviéramos derecho a ello. Pero la verdad es que estas personas, detrás de los personajes y las poses, son seres humanos con sus propias complejidades y sus propios procesos de curación. Demet Özdemir, al romper su silencio de esta manera, no solo está respondiendo a la curiosidad del público, sino que también está reafirmando su control sobre su propia narrativa. Está diciendo, yo decido qué compartir y cuándo hacerlo. Y eso es algo admirable. Se rumorea, y ella misma lo ha insinuado de forma muy sutil en otras ocasiones, que actualmente se encuentra en una relación feliz y estable. Y parece que esta madurez que demuestra al hablar de su pasado es precisamente lo que le ha permitido construir relaciones más sólidas y saludables en el presente. Ha aprendido a valorar la tranquilidad, la intimidad y el apoyo mutuo sin la necesidad de la constante aprobación externa. En resumen, mis amigos, la noticia es que Demet Özdemir ha hablado sobre su pasado, incluyendo su relación con Can Yaman. Lo ha hecho con una actitud de madurez, reflejo y paz. Ha admitido que la relación fue intensa y que la atención mediática fue un factor desafiante, pero no ha entrado en detalles negativos ni ha lanzado acusaciones. Más bien, ha presentado la experiencia como una etapa de aprendizaje que la ha ayudado a crecer como persona y como profesional. Creo que es un mensaje muy positivo el que nos deja Demet. Nos recuerda que todos tenemos capítulos en nuestra vida que nos forman, y que la clave está en aprender de ellos y seguir adelante con fortaleza y sabiduría. Y para ella parece que esa etapa con Can Yaman, aunque haya sido objeto de tanta especulación, ha sido un escalón en su camino hacia una mayor plenitud personal. Espero que esta pequeña inmersión en el mundo de Demet Özdemir les haya resultado interesante y esclarecedora. Me encanta poder traerles estos detalles que
Os acercan un poco más a las personalidades que tanto admiramos. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parecen las declaraciones de Demet Özdemir? ¿Creen que es importante para las celebridades hablar de sus pasados o prefieren que mantengan su privacidad? Déjenme sus opiniones y comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Eso nos dice que vamos por buen camino. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Demet Özdemir o de las noticias del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad para no perderse nada. Tenemos mucho más para ustedes. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final. Son ustedes quienes hacen que este canal sea posible. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima. Chao.